Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos. En nombre de la editorial Miramart y de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, les doy la bienvenida a este acto y invito a continuación a la profesora Nuria Sánchez Madrid. Buonasera a todos, buenas tardes. La línea de publicaciones que sigue la editorial me parece que es admirable y que desde luego en los últimos años pues, ha venido realizando un trabajo espléndido, ¿no? Considero que las relaciones entre España y Rumanía, entre las dos culturas, los dos mundos universitarios también, en la medida en que buena parte de los autores de las obras de las que se van a hablar aquí son profesores universitarios. Es una tarea aún por hacer, aún por desarrollar, queda mucho por hacer y desde luego yo los años en que pude realizar las labores de vicedecana de estudiantes y relaciones internacionales en la Facultad de Filosofía, desde luego uno de los propósitos, uno de los objetivos es establecer más lazos, aumentar nuestros lazos de la mano del programa Erasmus con distintas universidades rumanas. En la tarde de hoy vamos a escuchar una obra de Aurel Cazacu, una obra dedicada a la lógica de Titu Maiorescu, un paradigma de la inteligencia rumana. La obra de Cazacu, que es profesor de la Universidad de Spiru Haret, en la Facultad de Periodismo de Spiru Haret, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Bucarest. La obra se ocupa de un aspecto muy determinado de digamos, la figura histórica de Maiorescu, que en España yo creo que es muy poco conocido, es una figura que también tiene una relevancia política, pedagógica, formativa, muy importante. Espero que en la presentación, seguro que en la presentación del libro, se nos habla de este contexto de la figura de Maiorescu y con esto, por mi parte, creo que he cumplido mis funciones. Pasamos a la presentación. El libro que vamos a presentar a continuación se llama Un paradigma de la inteligencia rumana, la lógica de Titu Maiorescu, del autor Aurel M. Cazacu, que está con nosotros. Aurel M. Cazacu, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y doctor en Filosofía por la Universidad de Bucarest, ha recibido en 2005 el premio de la Academia Rumana por la obra Didáctica de la Filosofía. Es conferenciante universitario y profesor universitario en la Facultad de Periodismo y en la Facultad de Filosofía. Algunas obras del autor son Introducción en la retórica, Discurso y argumentación, La argumentación, teoría y aplicaciones, Introducción a la lógica formal, Teoría de la argumentación, Un paradigma de la inteligencia rumana, Introducción a la lógica formal, La argumentación, teoría y aplicaciones, y es también autor de multitud de trabajos de investigación y de artículos que se han publicado en revistas científicas. De la obra de Aurel M. Cazacu nos hablará en primer lugar el escritor y filósofo Héctor Martínez Sanz, y después escucharemos también a Eduardo Luis Junquera Cubiles, filósofo, escritor y ensayista, que también nos introducirá a la obra de Aurel Cazacu. Y por último escucharemos al profesor al que yo traduciré, Héctor Martínez Sanz. Bueno, buenas tardes. La verdad es que la lectura de este libro de manos del profesor Cazacu
a mí me traía un cierto recuerdo de los años en los que yo trataba de entender qué era aquello de la lógica, precisamente en los pasillos de esta facultad. El hecho de que la lógica no fuera una disciplina aparte dentro de la filosofía, sino que todo lo contrario, fuera la raíz de todas las disciplinas y la base fundamental de cualquier pensamiento. Yo recuerdo particularmente el sufrimiento de todos nosotros, los estudiantes, en aquel momento, con los cursos y seminarios que referían a la lógica y la filosofía del lenguaje, y años después de ese sufrimiento, hoy día ya me sorprendo de que no viésemos los alumnos en aquel momento, los primeros cursos, primero y segundo, a mí me pilló los planes antiguos, no viésemos verdaderamente esa raíz que tiene la lógica dentro del pensamiento filosófico y científico en general. A mí me atraía muchísimo la materia, tanto como las veces que me la suspendían. Me atraía, y quizás por esto precisamente me suspendieran, por la misma razón por la que le atraía la lógica a Maiorescu, tal y como el propio profesor Kasaku nos menciona, y cito: a Maiorescu le interesaba el espíritu íntimo de la lógica, el espíritu crítico, el uso de este estilo de pensamiento dirigido en contra de las palabras sin contenido. Ese mismo espíritu íntimo que señala el profesor Kasaku, respecto de Maiorescu, es el que fundamenta la lógica como la base de cualquier edificio de pensamiento. No solo se trata de poder construir un pensamiento formalmente válido, sino que se trata de esa intimidad, y yo añadiría la palabra necesidad, de evitar el simple cacareo vacío de palabras gruesas. No es el hecho de la argumentación irreprochable, si es que ésta pudiera existir, sino de la exigencia de uno mismo con su propio pensamiento. Para Aristóteles, considerado el padre de la sistematicidad de la lógica, la diferencia entre la naturaleza racional y la meramente sensitiva estaba en la diferencia entre la posesión de solo la voz o también la posesión de la palabra. Desarrollar la actividad que el animal racional le corresponde por naturaleza es desarrollar la palabra y no solamente la voz que pertenece al animal. Y el desarrollo de la palabra es, de hecho, lo que permite considerar al animal racional como un animal sociable por naturaleza. Y cuando digo sociable no digo gregario. La palabra es, por tanto, la base de la racionalidad y de la sociedad. Con la palabra establecemos el enunciado, establecemos el juicio. En la ciencia, sea esta ya formal, sea esta ya una ciencia natural o sea una ciencia del espíritu. Tratamos de entender emitiendo juicios cuanto nos rodea y cuanto hacemos. De manera que la ciencia que se ocupe de la palabra como base de la actividad racional es la raíz por la que nos hacemos comprensible la totalidad. La lógica es esa ciencia del pensar. Precisamente, el profesor Kasaku cita al propio Maiorescu en este sentido. La lógica me llevó a tener esperanzas en una mejor formulación del juicio, de una forma de expresarse sin errores, corta, verdadera, de un alejamiento de esas palabras hinchadas y vacías que a los jóvenes les gusta tanto usar. La lógica me inspiró sobre todo el amor hacia el cauce de una filosofía que nunca abandonaré. He hablado de Aristóteles, base general de la lógica, según se suele tomar, pero el origen mayorestiano está en el terremoto causado por Kant, y me salto muchos siglos, o al menos en una de las lecturas que durante el revuelto siglo XIX se hacía de Kant. Esto es, la tesis del rechazo de la metafísica como ciencia, basada dicha tesis en el criterio de la validez del juicio científico. Dicho de otro modo, solo es ciencia la disciplina cuyos juicios tienen su origen en el ejercicio de la pura razón y que refieren al conjunto de los fenómenos dados en la experiencia. Con Kant solo podemos conocer lo que es dado, a nuestra forma de conocer. En otras palabras, solo se conoce lo que el sujeto pone en lo dado. Por tanto, es preciso indagar esa forma de conocer, es preciso aclarar de una vez por todas los mecanismos de ese enjuiciar lo dado y eliminar todos los juicios que en verdad de nada hablan. Separar, como Maiorescu indica, el recto juicio de la palabrería hueca. Averiguar qué puede ser dicho con sentido y sobre lo demás callar, apuntaba Wittgenstein. La lógica asume así ese papel propedéutico previo a cualquier acto de conocimiento. La lógica, en palabras de Kant, es el vestíbulo de las ciencias. En este contexto se mueve Maiorescu, en un siglo que arranca de Kant en múltiples perspectivas idealistas en franco combate, ya formales, Hegel, materiales, Marx y Engels, vitales, Nietzsche, positivistas, Comte, y en el verdadero ojo del huracán, la polémica sobre la lógica, nuestra forma de hablar sobre lo dado, el entendimiento puesto ante el propio espejo. En concreto, las fuentes de Maiorescu vienen fundamentalmente de la tétrada estudiada por el profesor Kasaku, Suttner, Zimmermann, Herbart y Drobisch.
a partir de quienes Maiorescu avanza sintetizando los hallazgos europeos que él mismo asimila y lleva a Rumanía, desde Stuart Mill, pasando por el idealismo alemán de Fichte, Schelling o Schopenhauer. Ahora bien, ese espíritu íntimo que mencionemos al principio y que late en Maiorescu, apunta mucho más alto. Maiorescu, humanista de los pies a la cabeza, desarrolla su manual de lógica orientado a las escuelas de enseñanza secundaria. Obsérvese bien, la lógica de Maiorescu tiene una intencionalidad pedagógica, enseñar e incentivar el juicio crítico a los estudiantes. De alguna manera, Maiorescu está entendiendo la lógica no solo como la ciencia del pensar, no solamente la ciencia del construir juicios válidos, sino también, y de manera aristotélica, como empecé hablando, como el fundamento de la sociedad. Un fragmento en el que el profesor Casacu va enlazando pasajes de Maiorescu deja claro este sentido primordial de la lógica en Maiorescu. Cito: el hecho de sostener con la misma pasión los mismos principios es una garantía de honestidad, que viste la forma de la promesa para los jóvenes y la forma del logro para los adultos. Los efectos de la falta de estabilidad son una desgracia para la sociedad. Es digna de desprecio y produce frutos venenosos, aún más si la dirección cultural que se da a la juventud en gustos y pensamiento está animada por gente pública sin honestidad, cuyos principios y palabras estén escritos en la arena. Si la falta de consistencia por la que se dirige nuestra sociedad no se interrumpe por una nueva dirección, totalmente nueva, honesta, consistente, tanto en la vida política como en la cultural, entonces haremos crecer a una generación que, llegada a una triste madurez, jugará con el destino del país. El libro del profesor Casacu es una verdadera joya y no lo digo por decir. Estamos acostumbrados a estudiar lógica contemporánea, esto es, la lógica matemática, a través de Frege, Russell, Wittgenstein, Peirce, Whitehead, Gödel, también la acción comunicativa de Habermas, el estructuralismo de Saussure, la hermenéutica de Gadamer, el postestructuralismo de Derrida, como todo tipo de planteamientos ante el problema del lenguaje, por decirlo bruscamente. Y nos perdemos las aportaciones de intelectuales de la talla de Maiorescu. Les propongo un reto, y lo ha mencionado la profesora Nuria Sánchez Madrid. Hoy, época de Internet, apenas van a encontrar ustedes información en español sobre la labor, no digo solo lógica, sino intelectual, de Titu Maiorescu. ¿Acaso alguna polémica pueril en la que aún se entretienen algunos? Por ello, un libro como este, escrito por un profundo conocedor de la figura de Maiorescu, centrado en el origen, desarrollo y evolución de su lógica, su recepción e influencia y traducido al español, es, como digo, una auténtica joya. Añadido a ello, que incluya como apéndice las traducciones al español de las conferencias públicas en Bucarest de Titu Maiorescu, no hace sino redoblar su valor. Para finalizar, quiero quedarme con un fragmento del propio Maiorescu que espero les transmita el sentido y la fuerza que aquel, como yo, encontramos en la lógica y que da el perfecto sentido a este libro. Podemos mirar a la muerte con sangre fría, pero nunca podremos ver, sin atormentarnos, la muerte de los seres amados. Sentiremos dolor, dolor atroz. ¿Cómo es entonces que la naturaleza nos dio la punzada del dolor sin habernos dado la respuesta que buscamos? ¿Cómo es que la inteligencia humana, tan vasta y maravillosa, concentrada en responder a la pregunta ¿a dónde vamos?, la naturaleza en su crueldad le quitó el poder de responder? Esta es una prueba de que la naturaleza concebirá a un ser sin este dolor. La respuesta a este problema que atormenta a la humanidad la obtendrá la forma futura mucho más perfecta que el ser humano de hoy. Llegará un tiempo en que todo lo que hoy es dolor e incertidumbre se esclarecerá. Esta es una fantasía filosófica bastante importante, y negar la solución a este problema significa negar la mismísima vida en este siglo de pesimismo. Sin embargo, para construir esta fantasía, para formular la vía que la vida seguirá hacia el alcance de su ideal, hay que conectar palabra con palabra, hay que encadenar argumento con argumento. Sin duda, es inmensa la importancia de esta ciencia que nos enseña a unir pensamiento con pensamiento para alzarnos desde un círculo de concepciones restringidas hasta la concepción de los más audaces problemas, para razonar sobre el progreso de la naturaleza y su propósito. Esta ciencia es la lógica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias Fabián por la oportunidad. Hoy presentamos el libro Un paradigma de la inteligencia rumana, la lógica de Titu Maiorescu. En esta obra el profesor Casacu nos presenta un análisis profundo y extraordinariamente documentado de la historia de la lógica
y la filosofía rumana a través de la influencia de la personalidad y de la obra de Tito Maiorescu. Este libro, el del profesor Kazaku, se centra en los estudios de lógica, fundamentalmente lógica, primera parte, lógica fundamental, editado en 1876, considerado durante muchos años como el fundamento de la lógica y la filosofía romana. El señor Kazaku comienza hablándonos de la primera obra de Maiorescu, Elementos de lógica para las escuelas secundarias, de 1858. Este libro ya revela su profunda preocupación porque en las escuelas secundarias, lo que nosotros llamamos el bachiller, digamos, se profundice en un pensamiento que beba más de las fuentes occidentales, principalmente de Alemania en aquella época, para poder hacer surgir movimientos análogos a los del resto de Europa en filosofía y en otras áreas de la cultura, en literatura, en teatro. Hay un capítulo muy especial del libro que es la fuerza de irradiación de la lógica mayorestiana, donde el autor nos muestra con maestría la gran influencia que tuvo Maiorescu en las gentes de aquel tiempo, en los intelectuales y también en la propia sociedad romana, en todo el mundo cultural. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos. Mulțumesc antevorbitorilor, câte ceva, nu știu spaniolă, dar câte ceva am înțeles. Gracias a Héctor y a Eduardo Viles que me han introducido. No hablo español, pero algunas cosas he entendido. Aș dori în câteva propoziții, să prezint remarcabila figură a culturii și spiritualității românești, Titu Maiorescu. Me gustaría en unas cuantas frases presentar la gran figura de la cultura y filosofía romana, Titu Maiorescu. Titu Maiorescu reprezintă pentru cultura românească o personalitate multilaterală excepțională. De ce? Pentru că a acționat efectiv pe mai multe planuri și întotdeauna cu rezultate remarcabile. Titu Maiorescu es una figura excepcional de la cultura rumana porque ha actuado en distintos planos de la cultura y siempre con resultados brillantes. Aș risca să spun că Titu Maiorescu, sau aș putea să-l compar pe Titu Maiorescu cu reprezentanți cu unii dintre personalitățile remarcabile ale Renașterii. Me atrevería a comparar a Titu Maiorescu con algunas personalidades del Renacimiento muy sonoras. Și l-aș gratula cu renumita expresie Titu Maiorescu este un uomo universal. Y diría de él que A culturii românești. Titu Maiorescu es un hombre universal de la cultura romana. De ce? Pentru că amintesc în treacă, ceea ce au prezentat și antevorbitorii mei, câteva planuri în care Maiorescu a acționat remarcabil. Y vuelvo a mencionar lo que los interlocutores ya han comentado antes, algunos planos, algunas líneas en las que Maiorescu ha tenido resultados verdaderamente brillantes. Orientarea exemplară a literaturii din vremea sa, ca mentor al Juninii, la orientación ejemplar de la literatura de su tiempo como maestro, mentor de Junimea. Junimea fiind o asociație culturală, spirituală, literară, una asociación cultural, espiritual, literaria. Iar
rezultatul activității în cadrul Junimii, Titu Maiorescu și-a concretizat-o într-o remarcabilă lucrare critice. Y el resultado de todas aquellas actividades de Junimea es una obra crítica. Un alt plan în care, vorbeam despre om universale, un alt plan în care Maiorescu a performat este acela al stabilirii unei ortografii a limbii române. Maiorescu estableció asimismo una ortografía de la lengua romana care s-a realizat prin îndeplinirea, prin includerea criteriilor economiei de gândire și de semne ale acesteia. Que realizó a través de la inclusión de algunos criterios de pensamiento orientarea sa spre limba și cultura populară, care s-a concretizat în corespondența dintre vorbire, scriere și desfășurarea naturală a gândirii. Su orientación hacia la cultura popular que se concretizó care s-a concretizat și deci, corespondența dintre vorbire, scriere și desfășurarea naturală a gândirii. Sí, que se concretizó en la correspondencia del habla, de la escritura. Orientarea cercetărilor teoretice ale vremii sale, prin intermediul cursurilor universitare și al conferințelor publice, a través de cursos universitarios y conferencias públicas, cursuri de filozofie, de logică, de psihologie, de pedagogie, nu trebuie tradus, se știe. Cursos de psicología, de pedagogía. Un alt plan în care a performat Maiorescu este acela al vieții politice, al activității politice, diplomatice și remarcabilele discursuri parlamentare. Otro plano en el que Maiorescu ha destacado es el de la política y de la vida de la política y de la vida del Parlamento. Câte ceva s-a amintit Algunas cosas anterior. ya hemos escuchado antes. Amintesc însă că ca parlamentar Maiorescu era un vorbitor de temut. Como orador en el Parlamento, Titu Maiorescu era un hombre temible, por así decir, que expresaba sus ideas con contundencia. Cu un verb extrem de acid, con palabras y unas ideas extremadamente și ácidas. cu un discurs fundamentat pe o argumentație logică extrem de solidă. Y un discurso fundamentado en una argumentación lógica extremadamente sólida. Nu întâmplător, un elev al lui Maiorescu de mai târziu, genialul istoric român Nicolae Iorga, uno de los alumnos de Maiorescu, de más tarde, el genial historiador Nicolae Iorga, l-a poreclit domnul silogist. le apodó el señor silogismo. Chiar Iorga, care era un geniu, nu rezista discursului solid sub aspectul argumentației logice specific lui Titu Maiorescu. Incluido Iorga, que era verdaderamente un genio, no resistía al discurso sólido de argumentación muy lógica de Titu Maiorescu. Dacă mai adaug și faptul că prin cursurile, prin
prin cursurile și prin conferințele sale, a influențat o serie de studenți care au devenit mari personalități ale culturii românești, Si tuviera que añadir que a través de sus conferencias ha influenciado a una serie de grandes personalidades de la cultura romana, cred că nu am greșit când l-am catalogat ca un om universal al culturii românești. creo que no me equivoco, no me he equivocado al decir de Maiorescu que era un uomo universale de la cultura romana. În toate acțiunile sale a lăsat urme durabile de neșters. En todas sus actividades ha dejado huellas imborrables. În toate aceste planuri, în toate aceste acțiuni, Maiorescu s-a dovedit un biruitor, En todos estos planos, en estas líneas, Maiorescu fue un vencedor, deoarece pretutindeni, în toate aceste planuri, s-a conformat acelorași principii ale gândirii corecte. puesto que en todos los planos y en todas las líneas de sus actividades se conformó y actuó según los principios del recto pensamiento. Și iată că, ușor, ușor, trag discursul spre problematica noastră a logicii. Y poco a poco llevo mi discurso hacia la problemática de la lógica. Nu întâmplător, deasupra ușii biroului său, care se afla pe strada Mercur, numărul 1, în zona centrală, hipercentrală a Bucureștiului, Encima de la puerta de la entrada de su vivienda, que se hallaba en Bucarest, en pleno centro, ponía, acolo era casa lui, a dispărut și strada a dispărut, no solamente desapareció su casa, sino que también desapareció la calle, erau gravate cuvintele, biruitau gândul. estaban grabadas las palabras, ha vencido el pensamiento. Și multe dintre gândurile biruitoare ale sale au fost concepute încă din fragedă tinerețe, de la 17 ani, Y muchos de aquellos pensamientos y de aquellas ideas fueron concebidas durante su juventud, a los 17 años, pentru ele luptându-se mai târziu, treptat, majorul și maturul Titu Maiorescu până la bătrânețe. luchando para preservarlas y enriquecerlas el ya mayor Titu Maiorescu hasta la edad. Logica a fost, practic, pentru Titu Maiorescu, obsesia lui. La lógica fue prácticamente una obsesión para Titu Maiorescu. La sfârșitul primului capitol din cartea mea, veți întâlni acolo un citat din jurnalul maiorescian, Al final del primer capítulo de la obra podrán encontrar un breve fragmento del diario de Maiorescu, scris la 17 ani și rămas valabil până la moartea lui. escrito con 17 años y que no perdió su validez hasta la muerte del autor. Amintesc că Junele Maiorescu era licean la un liceu celebru de aristocrați din Viena, Austria. Maiorescu era estudiante en un colegio célebre de la aristocracia vienesa, Liceu numit Teresianum. un liceo llamado Teresiano. Venise la liceu trimis de către tatăl său, tot fost profesor, Llegaba al colegio, a la escuela enviado por su padre, también și profesor, unchiul său care era preot. y su tío, que era sacerdote, Fără să știe
absolut niciun cuvânt în limba germană. sin saber absolutamente ninguna palabra en alemán. Și totuși a învățat limba germană astfel încât, la sfârșitul liceului, Academiei Teresianu, a ajuns să fie unul din cei mai buni stiliști în limba germană. Pero aprendió también la lengua que al acabar las clases llegó a ser uno de los mejores estilistas en alemán. Iată ce spunea Maiorescu la vârstă de 17 ani, era anul de grație 1857. Voy a decir lo que decía Maiorescu con 17 años en su diario de 1857. Logica m-a adus să năzuiesc spre cea mai bună formare a gândirii, spre o exprimare fără greșeli, concisă, adevărată, spre evitarea acelor cuvinte umflate și goale, pe care în tinerețe ești atât de înclinat să le întrebuințezi. Ea mi-a insuflat mai întâi, cu adevărat, dragostea pentru o direcție spirituală de care niciodată nu mă voi despărți. Las palabras que ha citado el profesor son las mismas que Héctor ha recordado anteriormente. La lógica me llevó a ascender hacia una mejor formación del pensamiento para una expresión sin errores, concisa, verdadera, para evitar las palabras vacías que durante la juventud estamos inclinados a utilizar. La lógica me insufló primero el verdadero amor para una dirección espiritual de la que nunca me separaré. Și cu adevărat nu s-a despărțit niciodată. Y ciertamente nunca se separó. Ba dimpotrivă, a încercat și a reușit să influențeze întreaga cultură românească. Por el contrario, intentó y consiguió influenciar toda la cultura romana. Influență care a rămas până astăzi sub denumirea de Direcția Maiorescu. Influencia que se quedó hasta los días de hoy con el sobrenombre de la Dirección de Maiorescu. Ce înseamnă această Direcție Maiorescu? Înseamnă pur și simplu implicarea raționalismului de tip occidental în cultura românească. Esto quiere decir principalmente la implicación del racionalismo occidental en la cultura romana. Maiorescu a răspuns de altfel unei necesități care poate fi probată chiar pentru culturile occidentale care treceau spre constituirea unei culturi moderne. Maiorescu cubrió una necesidad incluso para las culturas occidentales que se hallaban inmersas en un proceso de cambio hacia las culturas modernas. Așa s-a întâmplat cu întreaga cultură occidentală, așa s-a întâmplat și cu cultura românească în care s-a implicat Titu Maiorescu. Lo mismo pasó en la cultura occidental que en la cultura romana, o al revés, en la cultura romana en la que se implicó Titu Maiorescu. Adică necesitatea ordinii raționale, necesitatea logicii. Es decir, la necesidad del orden racional y la necesidad de la lógica. Asta nu înseamnă că nu au existat și antecedente sub aspectul necesității ordinii raționale. Vezi principele Dimitrie Cantemir, un genial om de cultură, ca și reprezentanții de seamă ai școlii ardelene. Eso no quiere decir que no hayan existido antecedentes, como por ejemplo el príncipe Cantemir o la escuela de Ardeal. Dar, spre deosebire de înaintași, Maiorescu a fost mai consecvent. Pero a diferencia de sus antecesores, Maiorescu fue más consecuente. A fost preocupat încă din
anii de liceu și până la ultimele prelegeri de la Universitatea din București, se preocupó durante los años como estudiante y hasta mucho más adelante de însușirea și apoi predarea prin cursuri universitare și conferințe publice la Iași și București, a cunoștințelor de logică. de la adquisición y predicación de los conocimientos de lógica en distintas ciudades de Rumanía. Sub aspectul acestei necesități a ordinii raționale, emblematică este această, emblematică pentru cultura sa, pentru comportamentul său, pentru acțiunile sale, emblematică este logica. De todas estas preocupaciones, la más emblemática es la lógica. O carte tip manual, Un libro tipo manual, la care Mr. Maiorescu ținea foarte mult. que Maiorescu apreciaba de una manera especial. Antevorbitorii mei au vorbit despre o serie de lucrări de logică. Los ponentes recordaron una serie de trabajos sobre la lógica, Începând din perioada liceului de la Teresianum, empezando con el periodo del Liceo Teresianum, urmate de cursurile din perioada când a fost acceptat ca profesor la Universitatea din Iași, unde a fost și rector la 27 de ani, seguido por los cursos en los que fue aceptado como profesor y más tarde rector de la Universidad de Iași, și apoi lucrări ambele necunoscute până spre zilele noastre, y más tarde obras desconocidas hasta nuestros días, până la apariția primei ediții a logicii în 1876. hasta la aparición de la primera edición de la lógica en 1876. Aceasta înseamnă că există o preistorie a logicii și o istorie a ei. Eso significa que existe una prehistoria de la lógica y una historia. Dacă amintesc rapid faptul că au apărut 7 ediții ale cursului de logică, Si recuerdo muy rápidamente que han aparecido 7 ediciones del curso de lógica, ediția a doua în care s-a adăugat metodologia, la segunda edición a la que se añadió la metodología, 1887, 1887, ediția a treia îmbunătățită și cu niște adnotări chiar pe acea ediție, la tercera edición mejorada y con anotaciones. dacă amintim faptul că logica sa implica nu numai cunoștințe, nu numai elemente de logică, ci și cunoștințe de filozofie, de psihologie și de pedagogie. Si recordara que la lógica no contenía solamente elementos de lógica, sino también de filosofía, de pedagogía y de psicología. S-a vorbit anterior despre influența herbartiană. Anteriormente se habló de la influencia de Herbart. Herbart și herbartienii Dobriș, Zimmermann și Suttner. Herbart y los herbartianos Dobriș y Zimmermann. Specifică Suttner a fost profesor la liceul din Teresianum. Suttner fue su profesor en el liceo de Teresianum. Maiorescu, la 17 ani, avea o obrăznicie bună pentru acea perioadă, pentru că citind lucrările celebrului Zimmermann din acea perioadă, Maiorescu, con sus 17 años, tenía una buena picardía, porque al leer las obras de Zimmermann, i-a scris o scrisoare în care a spus că eu, Maiorescu, am scris eu un curs de logică care e mult mai clar decât a dumneavoastră. Le escribió una carta al célebre profesor diciéndole con 17 años que yo, Maiorescu, he escrito un libro más claro que el suyo.
multe alte elemente le veți găsi și în carte. Muchos otros elementos como este los pueden encontrar en el libro. După cele 7 ediții a mai apărut în 1940 o reeditare a logicii, dar cu adnotările de pe ediția a 3-a, realizată de către Iosif Brucker. En la séptima edición salió con mejoras y con otras anotaciones. Și în sfârșit, în 1988, academicianul Alexandru Surdu, actualul președinte al secției de filosofie de la Academia Română, y finalmente Alexandru Surdu, en 1988, de la Academia Română, a scos ultima ediție a logicii și foarte multe a tradus și din limba germană și din alte surse. De exemplu, una dintre surse a fost chiar fiica lui Titu Maiorescu, care plecase cu mama sa în Germania. Y tradujo de muchas fuentes, y una de las fuentes era la hija de Maiorescu, que había partido con su madre a Alemania. S-au realizat în sfârșit o privire mai de ansamblu asupra metamorfozelor logicii maiorescene. Y se realizó con una mirada de gran alcance, una metamorfosis de la lógica mayorestiana. Dacă mai adăugăm și logica și aplicațiile ei, niște conferințe publice, si añadiéramos la lógica y sus aplicaciones, unas conferencias públicas, la care mi-am adus și eu aportul, a la que yo también traje mi aporte, se poate vorbi de chiar de logici maiorescene. podría hablarse incluso de lógicas mayorestianas. Nu doresc să intru în foarte multe amănunte. Antevorbitorii mei au mai prezentat. Vreau să precizez că în primul capitol, practic, am căutat să mă pun în pielea personajului emblematic Maiorescu, iubitor de logică. Sin querer adentrarme demasiado en el asunto, fueron presentados otros elementos por Héctor y por Eduardo. En el primer capítulo intenté meterme en la piel de Maiorescu. Am trăit cu el, am scris cu el, am suferit cu el. Viví con él, escribí con él, sufrí con él. În al doilea capitol am surprins anumite dispute și disonanțe apreciative. En el segundo capítulo pude sorprender algunas disputas y disonancias. Să nu uităm că politicianul Titu Maiorescu nu prea era iubit de către adversari. No hay que olvidar que el político Maiorescu no era muy querido por los adversarios. Și atunci receptarea contradictorie a lucrării sale, logica, y entonces la acogida contradictoria de su trabajo de lógica s-a corelat cu viguroasa lui personalitate. fue en acorde con su personalidad vigorosa. A fost criticat până la distrugere. Fue criticado prácticamente hasta la destrucción. Însă respectivii au primit o remarcabilă ripostă din partea marelui poet român Eminescu, Pero sus críticos recibieron una excelente réplica de parte del poeta Eminescu și a scriitorului Ion Slavici. y del escritor Ioan Slavici. În capitolul 3, care este foarte bogat, am prezentat 12 personalități de prim rang sau de plan secund. En el tercer capítulo, que es muy extenso y muy rico, he presentado 12 personalidades care au fost influențați de logica lui Maiorescu.
que fueron directamente influenciados por la lógica de Unii sunt de primă mână, algunos son de primera categoría, muy conocidos: Constantin Rădulescu Motru, Constantin Rădulescu Motru, Pepe Negulescu, Ioan Petrovici, un mare scriitor și un mare povestitor al logicii, Ioan Petrovici, un gran historiador y alții precum lógico, alții precum Pompiliu Eliade, Leonte Moldovan, Mihail Dragomirescu, care au scris teze de licență cu influență maioresciană, otros que escribieron sus tesis doctorales, până la scriitori pe care i-am descoperit în manuscris în Biblioteca Academiei din București. hasta otros escritores que descubrí en manuscrito en la biblioteca de la Academia de București. Este o parte a cărții în care analizele pe text sunt de mare profunzime și unicat. Hay una parte del libro en la que los análisis sobre textos son de una gran profundidad. În capitolul 4, în care vorbesc despre interpretări semnificative, le-am împărțit în 4 paliere temporale. En el cuarto capítulo, en el que hablo de interpretaciones significativas, he hecho una división en 4 subcapítulos. 11 interpreți, deci este o analiză, analiză metacritică. Es un análisis metacrítico de 11 Un prim palier, primele analize critice, un primer bloque, los primeros análisis críticos, cu 4 autori, 4 autores, interpretări semnificative, 3 autori, interpretaciones significativas, 3 autores, Iosif Brucker, Anton Dumitriu și academician Alexandru Surdu. Și în sfârșit, ultimii autori, până la apariția cărții mele în 2006. y por último, los últimos autores hasta la aparición de Ultimul capitol 2006. propun o nouă paradigmă în interpretarea logicii maioresciene, scoțând în evidență faptul că Maiorescu este contemporanul nostru. En el último capítulo propongo un nuevo paradigma de interpretación de la lógica de Maiorescu, evidenciando la relevancia del título Maiorescu. Antevorbitorul meu a scos în evidență că logica maioresciană nu a mers în același ritm cu evoluția logicii matematice specifice secolului 20. Los ponentes han dicho que la lógica de Maiorescu no había caminado al Dar mismo ritmo que la lógica del siglo XX. necesitatea ordinii raționale, necesitatea logicii, rămâne leitmotivul personalității și acțiunii lui Titu Maiorescu. Pero la necesidad de un orden racional sigue siendo el leitmotiv de la obra y personalidad de Titu Maiorescu. În concluzie, câteva idei. En conclusión, În primul rând, lucrarea este în principal o lucrare de istoria logicii. en primer lugar, la obra es un trabajo de historia de la lógica, Dar nu am putea spune că lucrarea este strict ancorată doar de problematica logicii. pero no podríamos decir que la obra está estrictamente ligada a la problemática de la lógica. Noutatea este că se circumscrie și problematicii filozofice, La novedad consiste en que se circunscribe a la problemática de la lógica, de la filosofía, și nu numai, ci și pagini deosebite, specifice evoluției învățământului românesc universitar și preuniversitar. y páginas dedicadas a la evolución de la enseñanza preuniversitaria y universitaria. Gracias. Muchas gracias. Muchas
muchas gracias al profesor Aurel Cazacu por esta magnífica presentación de su obra, y gracias también a la editorial Miramar por haber organizado este bonito evento, y a la universidad por la colaboración, y un saludo cordial.